qué bueno que nos visita. Hacía mucho tiempo que no venía por acá, porque siempre son interesantísimas las conversaciones con el doctor Guillermo Moreno. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Siempre muy honrado de sus invitaciones y además de compartir este espacio con ustedes y con toda esa nación de dominicanos y dominicanas que sigue la serie. Ahora mismo hay dos temas fundamentales que cautivan la opinión pública, aparte de estos eventos desgarradores de criminalidad, que son el tema de la ley de partidos políticos, ley electoral por una parte, y el tema de la corrupción política. Usted es uno de los precursores del combate a la corrupción administrativa, llevándolo incluso a los tribunales. ¿Cómo estima usted que ha evolucionado todo esto en el marco de esta maraña de intereses, impunidad y triquiñuelas del poder? Efectivamente, el pasado viernes se produjo en el país, a solicitud del Procurador General de la República, en el tribunal, en el juez de la instrucción especial, una prórroga del plazo que se le había otorgado al Procurador General de la República, ya de 8 meses que terminaron el 7 de febrero, y se le otorgaron 4 meses más. Y mi temor es que parece ser que avanzamos hacia una crónica anunciada de que en el expediente de Odebrecht se va a imponer una impunidad o altos niveles de impunidad. Y así como cuando se produjo el plazo, se le otorgó 8 meses para que hiciera la investigación, nosotros adelantamos una denuncia penal que depositamos en la Procuraduría General de la República, en la cual, eso fue el 23 de agosto del 2017. Y en esa denuncia penal nosotros le advertíamos y le señalábamos al Procurador General de la República las grandes debilidades y las grandes ausencias que estaban presentes en el expediente que él había presentado ante el juez de la instrucción. Por los aprestos que ha hecho, no parece, y estoy hablando desde fuera indudablemente, no parece que hayan dado los pasos para enderezarle el rumbo al expediente de Odebrecht. Y ahora que te contamos con 4 meses más para la investigación, es el momento de que esta sociedad cierre fila para que no haya impunidad en el caso de Odebrecht. Quiero señalar que en ese expediente falta gente que tiene que ser investigada. Ese expediente o esa investigación no es seria si no incluye a los expresidentes de la República y a Danilo Medina. Concretamente, ¿a quién no se plantea que es? Bueno, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Pero también debe incluir en la investigación al presidente del Senado, Reinaldo Paredes, a Cristina Lizardo y a Abel Martínez. Pero también debe incluir a Vicente Bengoa, a Daniel Toribio y a Simón Lizardo. Y tiene que incluir además a Gonzalo Castillo y a Rubén Bichara. Y le explico por qué. Aquí estamos ante una trama mafiosa que hoy día vemos todavía lo que está pasando en América Latina, y donde hay ministerio público responsable o que actúan con niveles aceptables de independencia, cómo son capaces de llevar la investigación, como acaba de pasar en Guatemala y ha pasado en Perú, en Colombia, en Panamá, cómo en una investigación de este tipo, la trama mafiosa obliga a que, habiendo admitido la empresa
que practicó sobornos desde el año 2001 al 2014, es necesario entonces hacerse preguntas y buscar respuestas. ¿Cómo fue que Odebrecht obtuvo en la República Dominicana el monopolio de la construcción de todas las obras importantes de infraestructura durante 14 años, a excepción del Metro de Santo Domingo? ¿Cómo fue posible que Odebrecht en 5 gobiernos mantuviera el monopolio de la construcción de las obras de infraestructura? En el gobierno de Hipólito Mejía, Odebrecht es que se introduce Odebrecht y contrata 2 obras que no se construyen ni se concluyen en el gobierno de Hipólito Mejía, sino que con adendas las termina y la termina construyendo Leonel Fernández. Hipólito Mejía, de los 2 expresidentes, es el único que se ha puesto a disposición de la justicia. El 17 de enero del 2017 declaró que él estaba dispuesto a concurrir ante el Procurador General de la República. Eso es correcto. Porque esta investigación, él tiene que responder también. Porque es la propia empresa que habló del 2001 al 2014. Durante el periodo de Leonel Fernández se construyeron 10 obras en la República Dominicana, Odebrecht. Y de esas 10 obras, cuando se hizo una investigación en un grupo periodístico peruano llamado Convoca, detectó que de las 10 obras más sobrevaluadas de América Latina durante el periodo, 4 estaban en República Dominicana. La número 2 en sobrevaluación es el acueducto Hermanas Mirabal. Palomino es el que ocupa el lugar número 3. Y así sucesivamente. Incluyendo el Boulevard del Este, que es el número 8. Es decir, no es posible entonces que no investiguemos, que no se investigue también, que no se llame a la investigación a Leonel Fernández. Y uno de los descaros más grandes que tiene y de las ausencias más grandes que tiene esta investigación que hace el procurador es que solo llega hasta el 2012 y no incluye las 5 obras que se han construido en el gobierno de Danilo Medina. ¿Por qué? ¿Por qué bueno, se llama impunidad. Se llama, eso es la mejor muestra de la parcialidad y de la falta de independencia, que es que no involucra al jefe político del procurador. Un procurador que actúa así está diciendo con claridad que no es imparcial y que no es independiente, que no se atreve a incluir en la investigación las 5 obras de su jefe político. Y eso es inaceptable. Y eso demuestra entonces hasta qué punto está condicionada esta investigación. Nosotros hemos planteado en la denuncia penal que presentamos el 23 de agosto, además de que deben incluirse estos nombres que faltan, cuando dije, por ejemplo, Reinaldo Pared, debo señalar que nosotros hacemos el señalamiento porque Reinaldo Pared es responsable durante su presidencia de la aprobación de 26 contratos de Odebrecht, porque ahí estaban tanto los contratos de financiamiento como los contratos de construcción y las adendas. Cristina Lizardo es responsable de 4 durante los 2 años que fue presidenta, y Abel Martínez es responsable de 18 contratos de Odebrecht. Vicente Bengoa, como ministro de Hacienda, es responsable de 18 de los contratos. Daniel Toribio es responsable de 5 de los contratos y Simón Lizardo es responsable de 3. Gonzalo Castillo es responsable de la construcción de 4 de las obras del 2012 para acá. Y Rubén Bichar es responsable de una de las obras, de una de las más escandalosas de toda la construida por Odebrecht, que es Punta Catalina, que empezó mal desde la propia adjudicación, cuando incluso hay testimonios claros y precisos de cómo se manejó eso. Por eso entonces la investigación hay que presionar para que esa investigación sea enderezada y no sea luego, cuando concluya el plazo de los 4 meses, un nuevo monumento a la impunidad. Guillermo, Ángel Rondón, en el conocimiento de la extensión del plazo que pidió el Ministerio Público, expresó a través de uno de los fiscales que estaban motivando la extensión de ese plazo,
según dijo este fiscal, que Ángel Rondón o su defensa habían pedido certificaciones que tenían que ver con quiénes habían sido el Contralor General de la República del 2001 al 2014, el director de Impuestos Internos, el director de Crédito Público, el ministro de Finanzas, el director del Banco de Reservas, o el presidente, el superintendente de bancos, y así una caterva de funcionarios que todos sabemos quiénes son, quiénes estuvieron en cada periodo, pero él pidió las certificaciones. Que lo pida Ángel Rondón debe de tener alguna connotación especial, porque Ángel Rondón es la llave de todas las informaciones de lo que se hizo aquí con Odebrecht, o al menos eso uno piensa por cómo se han dado en otros países y cuál ha sido el papel que han jugado los representantes de Odebrecht y los que supuestamente repartieron los sobornos en nombre de esa compañía. ¿Qué tú piensas que podría darse después de hacerse público que este imputado ha pedido certificaciones de las posiciones de cada uno de esos funcionarios? Él está mandando un mensaje. Me voy, pero no solo. Y haciendo una advertencia. Porque yo he dicho que Ángel Rondón es la joya de la corona en esta investigación. Sí. Y lo he dicho porque es la persona mejor informada de los niveles de sobrevaluación y de soborno que se produjeron. Incluso Ángel Rondón tiene mejor información que la propia Odebrecht. Porque Odebrecht enviaba una suma para soborno, pero ¿quién la repartía? ¿Quién la distribuía en el nivel de adjudicación? Porque el soborno se presentaba a varios niveles. Había soborno primero en la inversión hacia candidatos y partidos, para luego asegurar la concesión de la obra. Había soborno en la fase de la adjudicación, cuando se hacía la licitación. Había soborno también cuando se negociaban los contratos, y había soborno en el Congreso cuando se aprobaban los contratos. Es decir, que en esos cuatro momentos Ángel Rondón conoce no solamente la suma, lo que enviaba Odebrecht, sino además cuáles eran los funcionarios, los técnicos, los mediadores entre los ministros, legisladores y él. ¿Qué tienen que entender todos estos funcionarios que él está pidiendo certificación de cargo entonces? Bueno, lo que Ángel Rondón está buscando es... la presidencia del Senado también. Sí, Ángel Rondón lo que está buscando... Aquí en este expediente hay dos grandes mediaciones. La primera gran mediación, y eso uno que más o menos ha tenido alguna experiencia de investigación sabe, la primera gran mediación se dio con Odebrecht. Es decir, el gobierno de Danilo Medina forzó un acuerdo de oportunidad, que en realidad fue un acuerdo de impunidad, con Odebrecht. Primero, asegurándole a Odebrecht Punta Catalina y la exclusión de toda responsabilidad penal, y Odebrecht, por su parte, asegurándole no decir más de lo que ya había dicho en el acuerdo de lenidad. Entonces hay un pacto de silencio entre ambas partes. Esa fue la primera mediación, precisamente para que Odebrecht no revele informaciones que tiene de Danilo Medina, de Joao Santana, de Mónica Moura, respecto de las dos presidencias de Danilo Medina. He dicho varias veces que esas informaciones tumban el gobierno de Danilo Medina. La otra gran mediación ahora es Ángel Rondón. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué es lo que están buscando? Le están ofertando a Ángel Rondón una condena mediatizada, una sanción mediatizada, a cambio de que no revele todo lo que él sabe. Y él entonces... Lo contrario, porque la Fiscalía siempre te da un acuerdo de lenidad precisamente para que tú reveles todo lo que sabes. Bueno, pero por eso es que es un acuerdo de impunidad. Un contraacuerdo. Exactamente, porque en el caso de Odebrecht hubo formalmente un acuerdo de oportunidad, sí, pero por debajo de la mesa hubo un acuerdo de impunidad. Bueno, con Ángel Rondón está pasando lo mismo. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo en la sanción, porque como buen negociador que es Ángel Rondón, como buen sobornante, está pidiendo lo máximo, es decir, la casi exclusión. Y entonces manda mensajes. Tanto es así que debo decir lo siguiente: uno que le da seguimiento a este caso y por muchas vías,
hay un sector de la política norteamericana que precisamente consciente como está de la falta de independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial de la República Dominicana, está presionando a altos niveles en la política norteamericana para la extradición de Ángel Rondón, como única garantía de que en ese escenario él tenga entonces que revelar con pelos y señales cómo fue que se produjeron los sobornos. Y evidentemente, todos sabemos la fuerza telúrica que tendría una extradición de Ángel Rondón y una investigación en Estados Unidos. A ese nivel es que estamos. Guillermo, no quiero que termine, porque ya no están haciendo No, serio. vamos a pausar. Sin plantearte, No terminamos. plantearte. Ah, no, Todo no, se lo llevó. No, que no va a terminar.